grabo este resumen semanal desde Nueva York y quiero que me permitan una pequeña reflexión, porque llegué acá hace unos días, justo a la celebración de Halloween, y como ocurre habitualmente cuando uno toma distancia, no he dejado de pensar en cuál sería la forma de retomar el camino de crecimiento que llevó a Chile a ser el país más próspero de América Latina. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por dónde empezar? Y la verdad es que estaba pesimista porque la decadencia es bien generalizada. Las universidades, por ejemplo, que solían ser esos lugares donde las nuevas generaciones se preparaban para hacerse cargo del país, ¿en qué están convertidas? En espacios de máxima idiotización. O sea, los alumnos pasan 4 o 5 años en las llamadas casas de estudio, pero siguen siendo analfabetos cuando egresan. De desarrollo de virtudes humanas ni hablar, o sea, ignorantes y débiles de carácter, convencidos de que el mundo gira alrededor suyo. Y podemos culparlos, quizás no del todo. O sea, esos jóvenes provienen probablemente de familias que los abandonaron sin abandonarlos, que es quizá la forma más dolorosa de soledad que alguien puede sufrir. Estuvieron sus papás para ellos, los acompañaron, los ayudaron a superarse, les hicieron comprender que la exigencia y el amor no son excluyentes. Aparentemente no. Esas universidades tienen rectores, profesores, ¿están cooperando o cediendo a la estupidez de moda? ¿Están siendo siquiera honestos con sus alumnos o acaso, por miedo a la funa, no se atreven a decirles que la vida no funciona como ellos creen? La élite, ¿para qué decir? La iglesia, lo mismo. Nuestras costumbres como ciudadanos, ¿qué tal? Porque por razones obvias, yo suelo poner el foco en la política y pensar que ahí está el problema principal y ahí es también de donde debe venir la solución. Pero ¿es cierto esto? ¿Quién eligió a Boric? O sea, eso de que tenemos los políticos que nos merecemos, ¿es verdad? Por otra parte, ¿quiénes son los que se dedican a la política en las universidades? En su gran mayoría los malos alumnos. O sea, estoy generalizando y sé que hay excepciones, pero creo que en este sobreentendido todos estamos de acuerdo en que es así, en que la política va de mal en peor, en que todo va un poco cuesta abajo. Entonces necesitamos un cambio de actitud, comenzando con nosotros mismos, un cambio de costumbres, en la forma, intensidad con que trabajamos, en la ética del trabajo, en el tiempo que dedicamos a nuestras familias, en la cordialidad con que tratamos a los demás. Tenemos que levantar a este país y eso no pueden hacerlo otros. Somos todos, pero en realidad cada uno. De hecho, pensé en estos días que quizá debía dejar un espacio en FNM también para cápsulas algo distintas que ayudaran en este sentido. Este cambio que necesitamos también toca la política. Para mí ha sido muy impresionante ver cómo se ha mentido y se miente estos días, cómo se esconde información o se proporciona una falsa o como menos engañosa, cómo se practica el matonaje con quienes piensan distinto, cómo las directivas de partido guardan silencio en relación a estas conductas cuando creen que les son funcionales. ¿Cómo es que se cambia de discurso de un momento a otro sin pudor? ¿Cómo esconden tantos lo que piensan? ¿Cómo el cuidado de la pega está por encima del más básico sentido de la justicia? Y el problema es que todo esto es bastante generalizado. De hecho, a un hijo mío le decía, hoy voy a votar en contra, no estoy dispuesta a validar este proceso, ni esta forma de hacer política, no voy a cooperar con mi voto para la aprobación de un texto que consagra, principios fundamentales de la izquierda radical, y mucho menos me voy a dejar extorsionar por chantajes del tipo, estás votando con la izquierda, preocúpate. Votaré en coherencia con lo que he hecho y dicho todos estos años, pero no me engaño, sea cual sea el resultado de ese día siguiente del plebiscito, habrá que empezar a trabajar de una manera y con un objetivo algo distinto, porque lo que esta elección dejó al descubierto es que la gente que hoy está a cargo es parte importante del problema y urge un recambio. Entonces, nuestra batalla es cultural y de largo plazo. Eso nos obliga a descubrir
dónde están las reservas morales de nuestro país para conseguir que se unan a nuestro proyecto. Si son pocos, no importa. Necesitamos personas competentes y que no se dejen doblegar, que tengan perspectiva de futuro. Y vamos a contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, a que nadie se olvide de que lo que hace grande a una nación son sus personas. Bueno, dicho eso, yo no sé exactamente cuándo fue que la política perdió en nuestro país el prestigio que tenía. A ver, quizás nunca lo tuvo y fue una idealización mía, pero cuando yo era joven miraba con respeto a los diputados, a los senadores y en general a las autoridades políticas. Ustedes mismos, los que me oyen ahora, ¿no tienen una impresión parecida? ¿No creen que la política ha sufrido una degradación acelerada en los últimos años? ¿O siempre fue así? De hecho, me gustaría saber lo que piensan. Así que si quieren pueden dejar su opinión en los comentarios porque los voy a leer. Como sea, creo que todos coincidimos en que esa actividad ha perdido prestigio. Y no solo por escándalos como los del financiamiento ilegal de la política. De hecho, yo creo que hay actitudes que, sin ser tan escandalosas, son todavía más graves porque causan un daño más profundo. Actitudes que ni siquiera sorprenden demasiado, se han enquistado en ellos casi como si fueran inherentes a su propia naturaleza. Una de esas actitudes nefastas, en mi opinión, tiene que ver con el criterio que usan o suelen usar los políticos para definir prioridades. Parece sencillo, todos tenemos criterios para definir lo que es más importante y lo que no, y en función de esos criterios tomamos muchas decisiones, a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, hay familias, padres, que tuvieron como objetivo principal lograr que sus hijos tuvieran una carrera profesional. Y ese objetivo los hizo quizá ahorrar mucho o trabajar más. Hay personas que han elegido trabajar de manera independiente y eso se tradujo quizá en que tuvieron que vivir con muchas menos seguridades de las que tiene alguien que es empleado. En fin, ¿con qué criterio están tomando sus decisiones nuestros políticos? Y yo creo que hay 3 denuncias que se produjeron esta semana que dejan al descubierto cuáles son o no son sus prioridades. Me refiero a 3 hechos escabrosos que pasaron, en mi opinión, un poco colados esta semana. El primero tuvo que ver con un decomiso de fentanilo que hizo la PDI en la ciudad de Coronel. ¿Fentanilo les suena? Es una droga nueva que está entrando al mercado nacional y se le llama la droga zombie. Antes de venir a Estados Unidos me habían hablado de ella, justamente porque estaba siendo muy consumida acá. Y la noche de Halloween fue realmente impactante en este sentido. O sea, jóvenes comportándose como verdaderos zombies por las calles, literal, como en las películas. Como para que dimensionemos, se trata de una sustancia que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Jóvenes inyectándose algo peor que la morfina, ¿nos damos cuenta de la gravedad de esto? Para medir la letalidad del fentanilo entre los estadounidenses que murieron en el 2022 y que estaban dentro del rango de los 25 y los 44 años. 1/3 de ellos fue por sobredosis de fentanilo. 33% de las muertes de gente joven por consumo de esa droga. Bueno, esa droga que está matando a un número impresionante de jóvenes en Estados Unidos está entrando al mercado nacional. Pero por alguna razón nadie se muestra demasiado preocupado. Entonces, a veces parece que viviéramos sin internet o que tenemos una señal muy discontinua. Una segunda noticia macabra en relación al narco, asociada también a una detención de la PDI. Ahora a un funcionario de la Municipalidad de Santiago, hay varios siendo investigados, por la venta de drogas en camiones recolectores de basura. O sea, la Dirección de Aseo y Mantenimiento de la Municipalidad de Santiago utilizada como plataforma para el negocio de la venta de drogas. Entonces, yo no he hecho seguimiento a esta noticia, pero ¿hubo algún político que se refiriera a este asunto, aludiendo a la gravedad de que esto se haga desde el aparato del Estado? O sea, el Estado se sostiene gracias a los impuestos que pagan los contribuyentes. Nos damos cuenta de lo grave que es pagar mes a mes para financiar no solo el amiguismo o el clientelismo, sino el narco. El Estado está siendo utilizado por el narco, pero también superado por el narco. De hecho, esta semana también se supo
de la ocupación ilegal de más de 100 hectáreas, que son del fisco de bienes nacionales, por bandas del crimen organizado, que han hecho un verdadero loteo en el Paso La Mula, en Alto Hospicio. Tienen cancha, ferretería, barbería, un paradero. O sea, ahí viven entre 2.000 y 2.500 familias que han comprado terreno. ¿Saben cómo? A través de redes sociales. Y se me viene a la mente algo que comentábamos hace poco. La diferencia con que son tratados por el Estado los ciudadanos decentes y los delincuentes. Es sabido que conseguir permisos en nuestro país para construir, remodelar, para qué decir lotear, es un proceso de alta complejidad, que para todo hay que pedir permiso, que para cada permiso uno deberá atravesar por el vía crucis de la burocracia, que el más mínimo error o retraso habrá que pagar multa. Todo eso es así, salvo que no sea narco, en cuyo caso puede tomar terreno ajeno, vender por redes sociales esos terrenos, crear asociaciones para la explotación sexual de mujeres, etcétera. Sí. ¿Qué pasa acá con la política? ¿Dónde están las prioridades? Y sobre todo, ¿por qué esto no sería prioritario si a todas luces la seguridad es el mínimo de los mínimos que como ciudadanos tenemos derecho a exigir? Ocurre que la prioridad del gobierno y en general de la mayoría de la clase política es la popularidad. Para ser electos o mantenerse en el poder deben ser populares y en poco tiempo. Deben ser percibidos como capaces de resolver problemas. Y para lograrlo hay que elegir problemas simples y de corto plazo. Entonces, así de trágico. El crimen organizado no es fácil de combatir. Exige un trabajo muy serio de inteligencia. Obliga a destinar recursos que a veces no tienen un impacto inmediato en términos de resultados. La población afectada por estos fenómenos suele ser la más vulnerable, o sea, no tiene columnas de opinión en los medios de comunicación tradicionales, no puede quejarse ni influir mucho en los demás. A veces ni siquiera vota. Adicionalmente, cuando un gobierno decide hacer frente a esta realidad, debe asumir que habrá personas que morirán. Entonces, no es mucho más fácil marchar por la Alameda prometiendo educación pública, gratuita y de calidad que ofrecerse para dar una pelea seria contra el narcotráfico. Entonces, votantes jóvenes, entusiastas, activistas natos, eso se gana en un caso. En el otro, solo paz en los barrios. Es mucho para los que viven en esos entornos, pero es poco para un político. Y así es como estamos desde hace por lo menos 4 años. 4 años enfrascados en temas constitucionales por caprichos de un lado y otro. Entonces la izquierda quiere un nuevo texto refundacional. Piñera quiere algo más o menos decente que le permita justificar ante la historia el error gigantesco que cometió al firmar el famoso Acuerdo por la Paz. La derecha de Chile Vamos quiere un nuevo texto para demostrar que tenía razón cuando decía que eso era lo que los chilenos pedían. Y ahora Republicanos quiere el suyo porque imagina que eso condiciona la elección presidencial. Entonces, ¿en qué está la clase política? En sus cositas, en sus intereses pequeñitos, en lo que su baja estatura y su miopía alcanza a ver, que es poco. Nada los hará reaccionar, sin embargo, porque de vez en cuando las cosas les funcionan y encuentran en uno que otro resultado la confirmación de que las cosas las han hecho bien. El problema es que pensar así, en chiquitito, es un arma de doble filo. A corto plazo puede funcionar, pero superficialmente y por poco tiempo. Hace un par de meses, un político me decía, estoy impactado por la volatilidad de nuestro electorado, y le dije, no tiene nada de raro. Ustedes piensan y actúan a corto plazo. ¿Cómo podrían conseguir una adhesión sólida de parte del electorado si en el fondo no tienen un proyecto político propio? Entonces el ciudadano está operando con lógica de consumidor. No me gustó este, vamos por el otro. Pero el político también. Mientras tanto, el presidente Boric es sorprendido en su casa la noche de Halloween entregando dulces a niños que casualmente fueron a golpear las puertas del antro presidencial. Entonces, estas escenas tan impostadas, tan artificialmente cercanas, no contribuyen a la sensación que tenemos tanto de que la política se ha convertido en un espectáculo, una película de bajo presupuesto y con pésimo guión. Qué mal gusto, presidente, el suyo. Qué frivolidad tan chocante de parte de quien carga con responsabilidades como la suya. En todo caso, Boric dijo algo que yo considero cierto. Habló de la importancia de hacer comunidad. Y es cierto. Falta familia, faltan vínculos, faltan barrios. Falta en nuestro país un esfuerzo serio por pensar cómo vamos a reconstruir el tejido social, cómo vamos a lograr
que estemos todos un poco menos solos. Lo que el presidente parece no entender es que la condición mínima para el desarrollo de lo que él llama comunidad es un entorno seguro. Entonces, sin ir más lejos, entre el jueves y el viernes de esta semana murieron 3 chilenos en distintos barrios de Santiago. Entonces, la noche del jueves llega un número indeterminado de personas a disparar contra la casa de un vecino de la comuna del Bosque. O sea, muere un hombre con 12 disparos en el cuerpo. ¿Dónde estamos, chilenos en Macondo? ¿Se da cuenta, presidente, de que en muchos lugares de nuestro país los niños no cuentan con la seguridad mínima de salir a pedir dulces ya que les gusta Halloween? A las 5 de la mañana del viernes, un hombre muere en Recoleta por un disparo. Otro en el Parque Forestal. Entonces, ¿qué están esperando para reaccionar? Todo esto llegue al sector oriente de la capital, que les afecte a ustedes. Entonces, cuando usted tiene el descaro de decir, presidente, que hay muchas noticias, muchas buenas noticias que dar, y que es impresionante el afán por preferir las malas, y que pareciera que vivimos en un país infernal, y no estamos en eso, no puedo dejar de pensar en la rabia que deben sentir todos los que han sido víctimas de la delincuencia. Pero no, lo relevante fue Halloween y los panamericanos. ¿Qué opinión pueden tener los chilenos de un gobierno que no dejó pasar la oportunidad de capitalizar el evento deportivo? Se retira del fútbol Tiane Endler. Entonces se producen críticas y el presidente de la República se hace parte de la polémica. Aguante Tiane. No fue casualidad. Él pidió expresamente que se le organizara una agenda para ir a varias competencias. De hecho, estuvo en el básquetbol femenino, en el voleibol sala, en el voleibol playa, en natación, en básquetbol, toda en competencias de gimnasia artística, ciclismo, remo. Camila Vallejo fue a ver boxeo, pero además se salió el protocolo para entregarle la medalla de bronce a Denis Bravo. Estuvo también en el voleibol de playa, atletismo, en el triatlón, en Viña. En fin, así estaba el gobierno, desplegado en busca de la popularidad fácil y rápida de que hablamos. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Qué es más fácil, la foto con el deportista ganador o enfrentar el problema que vive Atacama con los niños sin clases de hace ya 60 días? Más fácil la foto, más entretenido también. Frívolo y oportunista. El problema es que la frivolidad del Frente Amplio, del gobierno y en particular de Boric, es en lo poco y en lo mucho, y por tanto puede alcanzar dimensiones internacionales. Y así, como hemos visto, o como hemos visto que va de un error diplomático a otro. Y reitero, no me voy a pronunciar sobre el conflicto palestino-israelí, es un tema complejo y pienso que no nos corresponde tomar posición ni por uno ni por otro. Viven y conviven en nuestro país las dos comunidades y todas merecen respeto. Debería inquietarnos, sin embargo, la simpatía que jamás ha expresado a Boric, porque jamás es una organización terrorista, y que Boric confunda esa organización y sus métodos con la causa palestina debería molestar a los propios palestinos. Voy a leer un tuit de José Luis Daza que representa bien lo que hizo Hamás hace algunas semanas, a ver si se entera de lo grave que es la confusión en cuestión. Abro comillas. Mataron a 250 personas a sangre fría en el Festival por la Paz. Muchas mujeres, jovencitas, violadas y después balazos en la cabeza. A las que no violaron mataron a balazos por la espalda. Filmaron la quema de una anciana viva. A otras las raptaron. Filmaron asesinato de guagua frente a los padres. Después los mataron o raptaron. Mataron familias enteras con guaguas recién nacidas o de pocos años. Muestran mujeres violadas sangrando desnudas, paseándolas como trofeos en Gaza. Algunas vivas y en otros casos sus cadáveres. Niños llorando en jaulas, decapitados con palas. Todo y mucho más, filmado. Entonces decía José Luis Daza, simpatizo con muchos elementos legítimos de la causa palestina, pero este no es el momento para perderse moralmente, para avanzar en forma civilizada. Esto debe repudiarse en seco, sin peros. No es la progresión del conflicto, es barbarie inaceptable. Intentar hacer equivalencia moral es despreciable, cierro comillas. La frivolidad, presidente, es peligrosa. A rato lo ha inducido usted a acusar a Piñera de violar los derechos humanos, a rato lo ha llevado a solidarizar con un grupo que ha propiciado acciones como estas. Reitero, creo que lo prudente habría sido desde siempre no tomar partido, pero si lo toma, al menos tenga bien no confundir la causa que usted considera justa con los actos y métodos empleados por Hamás.
en nombre de esa causa. Y a propósito de la política, hasta hace unos años era sabido que muchos alcaldes se concertaban entre sí para que uno le dieran trabajo a los parientes o amigos del otro. La idea era que el nepotismo o amiguismo, con cargo a los impuestos que pagamos todos los chilenos, pasara inadvertido. Entonces, el marido, la hija, el amigo del alcalde de una comuna trabajaba en la del otro. Los concertados eran muchas veces de partidos políticos opuestos, amistad cívica le llamaban. Porque en realidad la corrupción no tiene color político. Jamás pensé que un día, como hoy, estaría elogiando esa práctica. ¿Saben por qué? Porque al menos tenían un cierto grado de decoro, cuidaban la forma, disfrazaban sus malas prácticas. Y eso significa que estaban conscientes de que lo que hacían no estaba bien o no se vería bien. Y eso es mejor, mucho mejor que el descaro. Y eso es lo que hemos visto en el nombramiento de María Elena Leiva como titular de la primera notaría de San Miguel con sede en Los Espejos. Descaro. ¿Quién es la señora en cuestión? Hermana del diputado socialista y presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, Raúl Leiva. Y hermana también del influyente notario Francisco Leiva. Tía de Felipe Leiva, notario también. Sobrina de Raúl Leiva, notario, conservador y archivero en Quirihue. Entonces, ¿se han fijado ustedes que hay familias que comparten un talento, que hay muchos músicos o matemáticos? Bueno, la familia Leiva tiene el don de la notaría. Quizá por eso el nombramiento le tomó al ministro de Justicia 3 días hábiles. Juan José Lyon, director ejecutivo de la Fundación América Transparente, que había investigado el tema de las notarías, dijo en relación a este caso, abro comillas, este hecho además refuerza la denuncia que hicimos, que más de un tercio de los notarios está emparentado con algún miembro del Poder Legislativo o Judicial. Y si uno amplía eso a ex jueces o a ex parlamentarios u otros notarios, la cifra es aún mayor. Demuestra además que lo que se supone es un sistema, entre comillas, competitivo y abierto, en la práctica es un sistema completamente arreglado, donde no hay pudor en seleccionar a parientes. En otras palabras, los procedimientos para hacerse cargo en las notarías, las supuestas ternas, pruebas, son solo pantallas. De hecho, la señora en cuestión egresó de la Universidad de las Américas hace 3 años. Entonces, lo insólito es que en enero de este año, este mismo gobierno presentó un plan para digitalizar trámites, para avanzar en el objetivo de reemplazar los trámites notariales por otros más eficientes y baratos, además. De hecho, según información del 2020, hay 273 trámites e instituciones fiscales en las que se exige pasar por la notaría al menos una vez. ¿Es posible esto? ¿Es simple de resolver? Absolutamente. Hoy día existe absolutamente toda la tecnología para verificar trámites, clave única, firma electrónica, para empezar. La ISAPRES, por ejemplo, tienen implementado un sistema de huellas dactilares para identificar a la persona. El carnet de identidad y el pasaporte tienen chips que podrían contener muchísima información de esa que a veces el Estado tiene, pero el Estado los pide. ¿Y por qué no se hace esto? ¿Por qué seguimos con esta institución anacrónica? Muy simple, porque hay gente que no quiere, porque hay muchos intereses económicos de por medio, intereses económicos de personas relacionadas a la clase política o a funcionarios del Estado. Entonces, no importa entonces si los ciudadanos deben pasar horas haciendo trámites que podrían no ser. No importa si deben pagar por ello. La prioridad es otra. Hay que mantener vivo el negocio de los notarios. Un negocio fácil y en cierta medida monopólico. Fácil, porque se nos exigen trámites ante notario y seguro, porque las notarías son pocas, de modo que no hay mucha competencia entre una y otra. No al menos para atender a las personas naturales. Entonces, en la comuna en que yo vivo, por ejemplo, solo sé de una notaría. O sea, pero uno no puede elegir no usar notaría o elegir entre muchas. De modo que de vez en cuando voy, a diferencia de todo el comercio que hay en la zona. El local es feo, es frío, los funcionarios atienden mal. Lo que pasa siempre cuando el que vende algo o ofrece un servicio no tiene competencia. Lo que le pasa a las personas que dependen de los servicios públicos son esclavas del burócrata de turno. Prioridades, de eso se trata. Son tan distintas las de los políticos a las de los chilenos en general. Por eso, las buenas intenciones de simplificar trámites terminaron con el nombramiento de una nueva notaria de la ya conocida dinastía de los Leiva.
Esta semana Luis Larraín publicó una columna de un medio digital en la que se refirió a las personas de derecha que estamos por el en contra a este nuevo experimento constitucional. Y quiero empezar respondiendo una pregunta que se hace: ¿por qué la izquierda iría por el en contra si fuera cierto, como sostenemos varios, que el texto consagra principios ideológicos de la izquierda radical? Y quizá lo primero que me gustaría hacer notar es que esa izquierda no se ha mostrado demasiado comprometida con la campaña en cuestión. Sabemos que escrúpulos no tiene y límites no respeta, y sin embargo se ve bastante pasiva en relación al texto. Nos da la impresión de que se le fuera la vida en su eventual aprobación. Ese es, sin embargo, un antecedente, no un argumento. ¿Cuál es la razón de la izquierda para estar en contra? Creo que son muchas. La principal, creo yo, tiene que ver con no contribuir al festejo que el 17 de diciembre podría haber hecho Kast y republicanos en caso de que hubiera ganado el a favor. Es una consideración de corto plazo, creo yo, muy propia de políticos que piensan en la foto, en la inmortalización del momento. De hecho, la derecha, que va a favor, y particularmente las dirigencias de los partidos, están razonando exactamente igual que la izquierda. Hay que ganar ese día, y ganar es aprobar, lo que sea y como sea. Y me consta, sé que es así. Y el tiempo demostrará que tengo razón. La decisión de aprobar estaba tomada antes de que se produjera una sola votación. Y la decisión de transar en lo que fuera necesario también. El objetivo fue y sigue siendo aprobar, no lograr un buen texto. Y aprobar, porque esa es la forma que asesores de Kast, malos asesores suyos, conciben como la única posible de ganar la presidencial. Entonces, el problema es que la política no se juega en un día, en una hora o en un resultado. De hecho, veo todas estas ventajas de la izquierda para aprobar. Por ejemplo, avanzarían culturalmente por la vía de la consagración de principios que son fundamentales para la consolidación de sus políticas identitarias. Políticas que vulneran la autonomía de las personas y de los cuerpos intermedios, el derecho a propiedad, la libertad de asociación y, por supuesto, la igualdad ante la ley. O sea, hace pocos días lo decía una nota de Exante, que varios socialistas consideraban que el solo hecho de que este texto consagrara la igualdad sustantiva era en realidad suficiente para aprobar. Por otra parte, la izquierda quiere, o más bien necesita, un nuevo texto refundacional mucho más radical, obviamente, que el texto que se someterá a plebiscito. No irá por él en el corto plazo, sea cual sea el resultado, el desgaste del tema y el hastío ciudadano hacen inviable un intento de esta naturaleza por parte suya, y por eso molesta tanto que quienes saben esto perfectamente no lo digan, por el contrario garanticen cierres en un caso y alerten contra nuevos intentos en el otro. Ahora bien, justamente porque necesitan un texto nuevo, el mantra de la Constitución de Pinochet ya no sirve. Perdió credibilidad después de 2 plebiscitos ratificatorios. Entonces, la Constitución de Kast, en cambio, ofrece un enemigo nuevo, renovado. Y siempre es bueno tener un chivo expiatorio nuevo, y se lo están dando. Ahora bien, así como un en contra zanja el tema en cierto sentido, así también el a favor obliga al envío de 30 proyectos de ley por parte del presidente para la implementación de varias normas del texto nuevo. Y eso significa en la práctica discusiones constitucionales obligatorias, con la consecuente oportunidad para la izquierda de cambiar aquellas cosas que le disgustan en un Congreso cuya confirmación no le es tan desfavorable. Entonces, razones estratégicas como esta no son o no serían suficientes para mí. En todo caso, quizás si se tratara de un buen texto, me sentiría en la obligación de aprobarlo, a pesar de los costos recién mencionados, de todas las desventajas de hacerlo. Se trata, sin embargo, de un mal texto. La igualdad sustantiva es el principio ideológico más importante para el proyecto político de la izquierda radical. Lo que hace ese principio es definir la igualdad como igualdad de resultado y constituir esa igualdad de resultado en un objetivo que el Estado debe perseguir eficazmente a través de todos sus poderes, incluido el Poder Judicial. La igualdad sustantiva, que se expresa en varias normas del borrador, con formulaciones jurídicas bastante típicas, pero desconocidas aparentemente por nuestros políticos, anula completamente la igualdad ante la ley, porque la una y la otra no son compatibles entre sí. Entonces, este no es, a mi juicio, un detalle. Si eso le sirve a don Luis Larraín para entender nuestra posición, me alegro. Nos vemos la próxima semana en un nuevo resumen semanal ya desde Santiago.